Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Pues yo tenía un conflicto. Yo decía, ¿de qué hablo? De la celebración, de lo que representa la iglesia, o del Día del Padre, ¿verdad? Estaba orando y deshojando la margarita y celebración, aniversario, Día del Padre, aniversario, y ganó el Día del Padre, porque al final de cuentas, pues la celebración de la iglesia, de un cumpleaños más, pues sí es muy significativo, pero también es muy significativo el día que se celebra hoy. El Día del Padre es una oportunidad para reflexionar sobre el rol fundamental e importante que tienen los padres en la sociedad. La Biblia nos muestra que la paternidad es un llamado, es un don divino, donde el padre es el guía, es el protector y proveedor, y esto refleja de la misma manera el carácter de Dios, nuestro Padre, porque también hoy nos reunimos como cada domingo a festejar y estar con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, quiero hacer una mención porque pues hablamos del Padre como algo especial, pero también hay muchas mujeres que han tomado el lugar de esos padres que abandonaron a la familia, abandonaron a los hijos, y que ellas se han levantado y pues como luego dicen allá en mi rancho, la carga hace andar al burro, ¿verdad? Algo así. Pues no quedaba otra más que entrarle, y gracias por su fidelidad, porque ustedes han estado ahí y han hecho una doble labor, y pues hoy también queremos honrar, aunque no es una figura masculina, pero sí han tomado el papel de esos padres. Entonces también la honra es para ustedes en este día especial. En Proverbios 27 nos dice que el justo camina en su integridad y bienaventurados serán sus hijos después de él. Aquí hablamos de dos cosas importantes: un justo, un hombre justo, pero especialmente un hombre íntegro. Nos da a entender que es un hombre que es íntegro. La integridad es un don, es algo sumamente importante y valioso. Y dice que este hombre íntegro es bienaventurado, sus hijos son bienaventurados porque van detrás de él. El Día del Padre, repito, es una oportunidad para honrar a aquellos hombres que de diversas formas han influido en nuestra vida. Así como la figura paterna es fundamental en la vida familiar, nuestra relación con Dios se asemeja a la relación que tenemos con nuestros padres. Dios mismo presenta a través de la Escritura cómo nuestro Padre Celestial, que es quien nos ama, quien nos guía, quien nos protege, quien está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos en todas nuestras circunstancias, a través de nuestra interacción también con nuestros padres terrenales, podemos ver un reflejo del amor divino. Y los padres debemos entender eso, que nosotros somos un reflejo del amor de Dios. El significado de ser padre es lo siguiente: un padre no solo es un proveedor, porque muchos creen o tenemos la idea de que ser padre solamente es proveer. Sin embargo, el padre es un modelo
es un guía, pero ¿qué significa ser un buen padre? Ustedes lo conocen en la parábola del hijo pródigo, que podrán leer completa en Lucas 15. Ahí vemos cómo un padre demuestra un amor incondicional. Un hombre que, a pesar de que su hijo falla, y falla de una manera sorprendente y que nadie puede entender lo que hace, pero el padre siempre está dispuesto a perdonar. Ustedes saben que los hijos siempre serán nuestros hijos. Yo nunca he escuchado a nadie que estando en algún lugar y ve pasar a un joven y él pueda decir, mira, ese es mi ex hijo, ¿verdad que no? Siempre serán nuestros hijos. Podemos decir, bueno, lo ves y pues es mi hijo, pues ¿qué puedo hacer? Es mi hijo, ¿verdad? Nos queda otra más que decir que él es nuestro hijo. El relato del hijo pródigo nos muestra que un verdadero padre anhela lo mejor para sus hijos. Todos los padres de la misma manera siempre deseamos, anhelamos que nuestros hijos vayan por el camino correcto. El compromiso de un padre, el compromiso de la paternidad que hemos recibido, es un compromiso que trasciende el simple hecho biológico de ser padre. Cuando yo estaba joven, bueno, niño más bien, a un lado de donde yo vivía había una familia y había un hombre muy entregado, tenía 3 hijos y mire, los amaba como qué cosa. Y ya que estábamos grandes, el Señor murió y yo fui al velorio y ahí me encontré, porque éramos muy amigos, uno de los hijos, el mayor, éramos muy amigos, y estando ahí me dijo, fíjate que hoy me acabo de enterar que mi papá no era mi papá. Dije, ¿cómo? Dijo, no, mi mamá cuando se casó con él, yo ya vivía. Entonces él no fue mi padre biológico, sin embargo fue mi padre y me amó incondicionalmente. Y yo le dije, verdaderamente que es sorprendente, nadie sabía. Los únicos que sabían eran los padres, la señora y el señor, pero él lo trató de la misma manera que a sus demás hijos. Le dio el mismo amor, le dio el mismo respeto, lo crió, y criar a un hijo propio, pues es una gran bendición, pero criar a un hijo que no es tuyo, pues es mucho más bendición. Criar un hijo es un acto de amor, es un deber espiritual, y cada decisión que tomamos, que tenemos además como padres, va a influir en el desarrollo emocional, en el desarrollo espiritual y en el desarrollo físico de nuestros hijos. Hoy vivimos tiempos difíciles, muy difíciles. Cada día es más difícil ser un buen padre. Nos enfrentamos a una sociedad que está envuelta en muchos pecados, problemas, violencia, y todo eso está alejado de la voluntad de Dios. Y dicho sea de paso también, cuando buscamos en la Biblia referencias de cómo hay una imagen de un buen padre en la Biblia, tristemente yo estaba buscando, no encontramos la imagen de un hombre que haya sido un buen padre. Dios nos dio en una gran responsabilidad al entregarnos la vida de unos niños para que la cuidáramos, que los guiáramos, que los educáramos y los preparáramos para que fueran un referente de la generación, de nuestra generación y de la próxima generación. Pero cuando buscamos en la Biblia este tipo de hombre, este prototipo de padre, lamentablemente no encontramos. No hay un solo modelo, y a lo mejor usted me dice, ay pastor, ¿a poco no hay? No hay. Búsquelo, y si lo encuentra me lo dice, me manda la referencia, me dice quién es. Pero no hay en la Biblia un solo modelo en toda la historia registrada desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días que podamos usar, porque yo quería encontrar un modelo
que yo pudiera usar en esta mañana para decirles, mire, esta es la manera como un padre instruye a sus hijos para que vivan con integridad. Esta es una triste realidad que no podemos encontrar en la Biblia. Y mire, es una triste realidad que aún en medio de nosotros hay tanta deficiencia en los padres. Pero esto no nos debe de desanimar. Al contrario, debe de motivarnos a decir, hey, aquí estoy. Yo soy ese modelo. Yo soy ese modelo de padre que la sociedad necesita, que los hijos necesitan, que esta generación necesita. Voy a mencionar algunos ejemplos de lo que yo le estoy diciendo. Hablamos de Adán. Adán, fue el que inició todo este asunto en el que estamos involucrados. Y él tuvo 2 hijos. Él fue padre también. Él tuvo 2 hijos. Sabemos que tenía a Caín y Abel. Uno fue un ejemplo, era un buen hijo, pero el otro no fue un buen ejemplo. ¿Sí? Y tal vez porque su padre no fue un buen ejemplo. Usted puede imaginar a Caín y Abel diciéndole a su papá, papá, por tu culpa yo tengo tantos problemas. No fuiste un buen ejemplo para mí, papá. Y Caín mató a Abel, a su hermano. ¿Sí? De Noé sabemos muy poco, no sabemos el nombre de su padre, pero no sabemos nada más. No sabemos cómo fue su padre. Tenemos a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que son mencionados siempre, pero tampoco son buenos modelos de paternidad. Lea la historia de cada uno de ellos. Y luego después vamos con Job. Job no sabemos cómo fue su padre con él. Y de sus hijos encontramos una historia. Dice que pues tenían reuniones y que siempre se juntaban para comer y pasarla bien. Pero Job era un buen hombre. Y a pesar de eso, sus hijos no tenían un buen testimonio. De Moisés no sabemos nada en cuanto a quién lo engendró como padre. Y de sus hijos tenemos ahí que su madre lo llevó en un canasto. Perdón, hermanos. Lo llevó en un canasto al río, y después ella lo crió en el palacio, pero es todo lo que sabemos, no sabemos nada del padre. Y estoy hablando de los padres. De David y de Salomón, ¿qué pudiéramos decir? Usted conoce la historia de ambos. Y así pudiéramos seguir hablando de muchos hombres de la Biblia, pero no encontramos alguno que hable, que haya sido un buen padre y que este padre haya impactado la vida de su siguiente generación y que haya también haya sido un excelente padre. Yo pensaba en Josué. Josué es un hombre que dice la escritura que un día él decidió y públicamente dijo, pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Pero no nos dice sus hijos cómo fueron. Nada más habla de este hombre, tomó una decisión, pero no nos dice en qué quedó. Yo pensaba presentar un mensaje alusivo al Día del Padre, hablando de cosas positivas, porque pues como es Día del Padre, pues nos exaltan, ¿verdad? Y dicen que todos tienen el mejor padre. Hasta los hijos dicen, pues le voy a llevar un regalo a mi papá, y luego te dicen, ay papá, tú eres el mejor padre del mundo mundial y que no sé qué es cosa, ¿verdad? Pero muchas veces no es cierto. Muchas veces no es cierto. Pudiéramos hablar de cosas positivas, del ideal que pudiéramos encontrar o quisiéramos encontrar en los padres, de que fuéramos excelentes padres, pero tampoco quiero que nos engañemos. Yo quiero que veamos la realidad de nuestras vidas, porque tenemos una gran responsabilidad, hermanos, y no podemos ser tan ligeros en no decir lo que Dios espera de nosotros. Y no solamente Dios, tu esposa necesita eso.
Y no solamente tu esposa, tus hijos demandan que tú seas un excelente padre. Yo creo que una de las capacidades más afectadas fue cuando Adán cayó. Y cuando Adán cayó, junto con él dañó la figura masculina. No solamente la figura masculina, sino la función de padre. Porque cuando él cayó, echó a perder todo. La función de hombre, su labor como padre, como responsable y como padre. Todo lo echó a perder. Y no supo formar en sus hijos la siguiente generación. Una generación que agradara a Dios. Sin embargo, sí podemos encontrar, sorprendentemente, que nosotros debería darnos vergüenza y que no fuera el caso de nosotros. Pero si miramos que en la Biblia hay historia de mujeres, de madres, que fueron lo opuesto a los padres. Ahí sí encontré varios ejemplos que pudiéramos citar rápidamente en esta mañana. Por un lado, yo hablaba de la madre de Moisés. Esta mujer fue un instrumento que Dios usó para su salvación. El padre no sabemos nada, no estaba, pero de la madre sí. Ella fue quien lo crió en la corte del faraón. Esta historia la encontramos en Éxodo 2 y tal vez muchos la conocen. También encontramos la historia de Samuel. Nosotros conocemos que tuvo una madre excepcional, una madre que creía en Dios, que confiaba, que tenía fe, Ana. Una mujer que oraba de día y de noche y presentaba delante de Dios su petición. Ella era una mujer estéril. Y bueno, todas las mujeres que se casan, uno de sus mayores anhelos es tener hijos. Y dicen que cuando están en el parto, se arrepienten de querer tener un hijo. Ya no quieren, dicen, no, ya no quiero más hijos. Pero cuando les llevan al niño a sus brazos, lo ve y dice, ay Señor, qué bendición, perdóname, sí quiero más. Se le olvida el dolor. Pero esta mujer no tenía hijos. Y ella oraba por un hijo. Y ella le hizo una petición y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y Dios cumplió, Dios escuchó su oración y le dio un hijo, la hizo fértil. Y no solamente tuvo un hijo, después dice la historia que tuvo más hijos. Pero ella cumplió su palabra, también su promesa, y fue y entregó a su hijo. Con el sacerdote Elí. Y vamos a ver más adelante esta historia. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento como Pablo nos habla de Timoteo. Y da fe que en él, en Timoteo, habitó una fe que primero habitó en Eunice, su madre. Su madre lo enseñaba, su madre lo guió. Y mire, Timoteo fue un pastor, fue un gran hombre de Dios, ahí está en la Biblia. Pero esa fe que tenía Eunice se la heredó Loida, su abuela. De manera que aquí tenemos ejemplos de mujeres que participaron en la formación de sus hijos, que sí impactaron la siguiente generación. Cada uno de estos que les estoy hablando sí impactaron la siguiente generación. La pregunta es para nosotros, los varones, yo me incluyo, yo también soy padre. Hoy que celebramos el Día del Padre, esta es una pregunta para nosotros. Y no contestes, porque tal vez tu esposa te dice, o voltea y dice,
Tú eres un ejemplo de padre que está formando hijos que impacten su generación. Y también a usted, señora, porque son parte de la labor de los padres. No solamente es el padre. Tú le dices, ay, tus hijos, sí, porque cuando nos hablan, nos mandan mensajes de la escuela que hay que presentarse, y luego sí, ahí se echan la bola, tu hijo, no, es tuyo, tu hijo. O sea, ahí el hijo dice, pues, ¿de quién soy? ¿A quién le digo que me acompañe? Los dos somos responsables, ¿verdad? Usted también, hermana, está apoyando a su esposo en la formación de sus hijos que van a impactar la siguiente generación. Nosotros, varones, somos los que vamos a impactar nuestra generación, pero nuestros hijos van a impactar la siguiente generación. De lo que yo le estoy hablando se refiere exclusivamente a los cristianos, los que aman a Dios, los que buscan agradar a Dios y obedecerlos. Esta es una realidad dura, es pesada y es difícil encontrar este tipo de padres. Es difícil. Sí. Todos somos imperfectos y muchos de nosotros teníamos un gran desconocimiento de nuestras labores. La generación anterior estaba enfocada, los hombres, los padres estaban enfocados en trabajar y llevar el chivo, y con eso ya cumplieron. Eso pensaban, eso se pensaba. La generación actual en la que yo estoy, ya nosotros nos habló y Dios nos ha dicho, hey, no es solamente trabajar fuera, sino venir a casa y seguir con tu labor, la labor más importante. Tener una buena relación con la esposa, que no es el tema, pero especialmente involucrarte en la educación y en la formación de tus hijos. Sin embargo, hoy en día es más común, es muy frecuente encontrar que todavía las mujeres son las únicas que dedican tiempo para criar los hijos, para enseñarlos, para guiarlos. Tampoco quiero que piense que este es un mensaje de condenación. No tengo nada contra nadie, contra ningún varón, porque pues yo también soy varón y yo también tengo mis defectos y mis problemas. Yo puedo hablar con libertad porque no vino mi esposa. No me pueden evidenciar, ¿verdad? Pero pues pero allá en la iglesia, si yo estuviera diciendo esto, pues le bajaría al tono. Yo quiero pedirle a todos que pongan mucha atención en lo que Dios tiene para nosotros, esta enseñanza. Ya que nosotros como padres tenemos en nuestra responsabilidad, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de formar la siguiente generación. Hombres y mujeres que van a impactar su familia y van a impactar a su alrededor. Y antes de iniciar la predicación, porque esta era la introducción, yo quiero preguntarte a ti, varón. Tal vez ahorita pues ya estás ubicándote en lo que eres como padre. Pero yo quiero hacerte una pregunta y preguntarte, ¿qué clase de padre tú quieres ser? No lo que eres, lo que quieres ser. ¿Qué clase de padre tú puedes imaginar que pudiera ser? Yo creo que todos pudiéramos pensar, pues yo quisiera ser un padre como lo que hablábamos al inicio de esta enseñanza, un hombre íntegro, para que mis hijos
se sientan bendecidos por tenerme como padre. La verdad es que no hay una universidad que nos enseñe a ser padres. No hay una escuela. La escuela está en nuestra casa. Y nuestros maestros son nuestros hijos. En una ocasión, hace algunos años, mi hija mayor me escribió un mensaje en el Día del Padre. Y me daba gracias porque, pues me decía muchas palabras bonitas y me decía, gracias porque eres mi guía y todo. Y luego me dijo, eres un excelente padre. Y yo le contesté y le dije, hija, yo también quiero agradecerte porque eres una buena maestra. Me enseñaste a ser padre, porque yo no sabía. Yo no sabía cómo cambiar un pañal y aprendí contigo. Yo no sabía qué tenías cuando a las 4 de la mañana me despertabas y que buscaba qué tenías y no sabía qué tenías y me desesperaba. Y tenía que tener paciencia porque eras mi hija hermosa. Mi hija me enseñó a ser padre. Y luego vino el segundo y ese me perfeccionó. Ese fue tremendo. Pero llegó el tercero y me llevó a hacer un doctorado. Y bueno, yo quiero creer que cada uno de los que estamos aquí somos padres, quisiéramos tener la capacidad, la sabiduría para criar a hijos estables. Hijos que aprendan a depender de Dios. Por lo menos los que son nuestros hijos que están siendo criados en un hogar cristiano. Pero mire, también quiero decirle que hay muchos retos. ¿Qué padre no quisiera ser qué hombre no quisiera ser un padre sabio que enseña a su hijo a tomar decisiones sabias? Padres que sean capaces de criar hijos que ellos han afirmado de tal manera que no necesiten imitar la cultura de alrededor, que no quieran imitar lo que sus amigos hacen, amigos que no conocen, que sus padres no conocen a Dios. Padres con hijos obedientes y padres que pudiera decir que su hijo es de una manera similar a lo que dijo el apóstol Pablo a sus discípulos: síganme a mí como yo sigo a Cristo. Pero también quiero creer que esas cualidades no están formadas en cada uno de nosotros. Que cada padre aquí representado, que tiene conocimiento de Dios, que sea impactado por su palabra y que ese día salga de este lugar con la plena convicción de ser un modelo para sus hijos, de ser un modelo de padre, que sus hijos puedan seguir y que este padre pueda impactar la siguiente generación. Ese es el propósito. Pero la verdad es que cada una de estas características que son loables y aplaudibles son alcanzables. Pero hay que enfatizar, yo quiero enfatizar que lo primero que se tiene que plasmar afuera es lo que debe de existir dentro. Porque no puedes hablar de que fuera tengan reacciones externas sin que salgan de algo vivo que está adentro. Cuando un pintor o un escultor quiere hacer un cuadro, verdaderamente que se pone en el cuadro y checa el tamaño del cuadro para que quepa lo que ya está en su mente. Porque primero lo tiene en su mente y después lo plasma. De la misma manera, una persona que hace cosas de barro, tiene en su mente lo que quiere hacer
y pone en la rueca la cantidad de tierra, de barro que necesita para formar lo que él quiere formar. Y eso que va a ser formado, o eso que va a ser pintado, sale de la mente, sale del interior. Y yo te pregunto, ¿tú quieres que tu hijo sea? Para que él sea lo que tú quieres, tú tienes que guiarlo. Porque el niño no sabe tomar decisiones, no sabe para dónde va. Si tú a un niño cuando tiene la edad para ir a la escuela le dices, hijo, ¿en tu mente está el ir a la escuela? Te va a decir que no. Sí, yo quiero estudiar, yo quiero jugar. Cuando pasa cada año y llega un momento en que tú le dices, hijo, ¿qué quieres ser? ¿Qué te va a decir el niño? Mira, los niños, yo recuerdo que nos preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y tú decías, panadero. ¿Por qué panadero? Pues porque me gusta el pan. Sí. Pero tú como padre, tú tienes una idea muy clara de lo que tú quieres que tu hijo sea. Yo recuerdo a uno de mis tíos que me ayudó mucho en mi formación. Yo no tuve un padre, ni tuve un modelo de padre a seguir, a imitar. Yo crecí al lado de mi madre. Pero tenía un tío que era hermano de mi mamá y él me decía, hijo, estudia para que no seas como yo. Y yo le decía, pues ¿qué defecto tiene? Se levantaba temprano y yo vivía en el rancho y nos íbamos temprano a las 4 de la mañana a ordeñar vacas y luego nos íbamos a sembrar y a cultivar la tierra y a cosechar y a la leña y bueno, todas las labores del campo. Y mi tío me decía al final, me decía, hijo, yo no quiero que seas como yo, estudia. Yo no le encontraba nada a esa vida, me gustaba. Ahora entiendo lo que había en su mente, que no quería ser como, que no quería que yo fuera como él. Y yo no era su hijo. Pero mi hermano, si nosotros vemos hijos desobedientes, aunque muchas veces no sucede así en todos los casos, normalmente es el resultado de haber visto un padre con un carácter manso y humilde. Porque esto habla de una permisividad. Pero de esa misma manera y en contraposición, muchas veces vemos padres orgullosos que vamos a encontrar hijos orgullosos. La razón es una: el carácter de nuestros padres es como una huella digital en el carácter de los hijos. El carácter de un padre lo transmite a sus hijos. Los hijos quieren imitarlos. Allá en la iglesia hace muchos años había un hermano, todavía vive, ahora vive en Estados Unidos, pero mire, él tenía un tic nervioso y siempre le hacía así. Hablabas con él y le hacía. Siempre estaba así. Era un tic que él tenía. Y tenía un hijo pequeño que se llamaba igual que él. Y tú le veías, ¿y qué cree? Le hacía así. Se parecía a su hijo, a su padre. ¿Sí? Cuando en una relación estrecha entre un padre y Cristo, entre un hombre y Cristo, Cristo está impactando a ese padre. Y Él está formando en ese hombre su imagen. Pero cuando vemos una relación entre un padre y un hijo, también el padre está impactando el corazón de su hijo. Y esto es así, pero cuando no hay un hombre que esté siendo impactado por Cristo, también vamos a encontrar que no hay un padre que no tiene relación con sus hijos y no está siendo impactado por su padre. Muchas veces los padres se quejan de que no, es que no puedo tener relación con mi hijo. No me escucha.
no me puedo acercar a él. ¿Y sabes quién fue el causante de que se hubiera esa ruptura, de que el hijo no quiere estar con su padre? Fue el padre. Porque mire, los hijos tienen un héroe. Tú, papá, eres Superman para él. Eres el mejor padre. Una vez yo tenía un gran amigo que también Chuy lo conoció. Él ya murió y éramos grandes amigos y teníamos unos hijos de una edad similar. Y una vez estábamos desayunando, su familia y mi familia, y estábamos en la casa de este hermano. Era una mesa grande con muchas personas, tenía muchos hermanos y todo, y ahí estábamos nosotros con nuestros hijos. Y llegó un momento en que, no sé por qué razón, y a lo mejor usted ha estado en una situación igual, todo el mundo se quedó callado y las únicas voces que se escuchaban eran las de dos personas, y en este caso eran las de nuestros niños. Y uno le decía al otro, mi papá es mejor que el tuyo. Y el otro le decía, no, mi papá es mejor que el tuyo. Y le dice, mira, mi papá corre más rápido que el tuyo. Y el otro le decía, no, y mi papá salta más alto que el tuyo. Y mira, mi papá es más fuerte que el tuyo. No, mi papá esto. Y yo los veía y nos volteábamos a ver este hermano y yo, y toda la mesa los estaba escuchando. Dije, a ver quién gana. A ver quién tiene el papá más mejor, ¿verdad? Tú eres el héroe de tu hijo. Tu hijo quiere ser como tú. Tú vas a impactarlo. Como Cristo quiere que tú tengas su imagen, tu hijo va a ser a tu imagen. Pero mis hermanos, en esta tarde, yo quiero mostrar algunos ejemplos de padres negligentes, que eso sí encontré muchos en la Biblia. Padres negligentes. Y yo quiero que esta historia, solamente voy a tocar una, pero hay varias. Esta historia nos sirva a nosotros para comparar nuestra vida y los actos de un padre negligente que no supo guiar a sus hijos. La historia de un hombre que asistía a la iglesia con regularidad. Un hombre que estaba metido en la iglesia y que conocía los principios de Dios y que amaba a Dios, que servía a Dios, no solamente asistía, servía a Dios. Muchos de nosotros pudiéramos tener la justificación de que, bueno, yo no estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia un rato, pero luego me voy a mi trabajo, ya no en el trabajo, y todo eso me absorbe y todo, pero eso no es una justificación para que abandones tu responsabilidad de ser padre. Esta es una historia que muchos conocemos. La Biblia nos habla del ejemplo de paternidad de Elí. Elí era un sacerdote en la casa del Señor. De hecho, era el sacerdote principal. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: pero los hijos de Elí eran hombres indignos. Fíjese nomás. Los hijos del sacerdote eran hombres indignos que no conocían a Dios, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela de olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Este texto nos trae una gran revelación y
y nos dice claramente cuál era el comportamiento de los hijos de Elí. Dice dos cosas que son tremendas. Eran hombres indignos. Y dice que no conocían a Dios. Y ese es el motivo de su conducta. Cuando nosotros leemos este texto, inmediatamente podemos preguntarnos o exclamar: ¿cómo es posible que el sacerdote Elí tuviera esta clase de hijos? Hombres indignos que no conocían a Dios. ¿Cómo es que no conocían al Señor si su padre era el sacerdote? Era quien enseñaba, era quien que llevaba la palabra. Pero la realidad es que eso era cierto. A pesar de que él era el sacerdote y habitaba en la casa del Señor, no solo él servía, sino que él estaba muy cerca de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que no es suficiente con asistir a la iglesia. Y esto nos dice que habitar en un hogar cristiano o ser parte del pueblo de Dios no garantiza que los hijos van a ser o van a guiar van a ser guiados para ir al Señor. Tenemos las historias de muchos hijos jóvenes que son llevados a la iglesia a la fuerza, como aquí en este momento. Yo sé que aquí hay jóvenes que los trajeron a la fuerza. Que levanten la mano. No, porque luego así me va. Pero mire, se ve. Se ve cuando un niño viene a la fuerza. No canta, está papaloteando, y si le dan chance hasta está en el celular. Ir a la iglesia y compartir el cristianismo, mis hermanos, es algo más especial. ¿Qué se necesita para que los hijos tengan el mismo amor que los padres? El amor por Dios. Tiene que ocurrir algo. Tiene que ocurrir algo especial. ¿Y sabe qué es eso? Tienen que ser enseñados. Tienen que ser enseñados. Especialmente la enseñanza de la Biblia tiene que ser modelada, no solamente enseñada, sino con palabras, sino que tiene que ser modelada con nuestros actos, con nuestras acciones. Dios nos revela que no basta con la enseñanza. Cada padre necesita modelar lo que enseña. Y miren lo que aquí está el mandamiento en Deuteronomio 6. Versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios nos ha mandado que os enseñe. ¿Quién lo mandó? El Señor. El Señor le manda que los enseñe. Pero ¿para qué los enseña? Para que todos sepan y todos puedan defenderse en la calle. Y cuando vienen los testigos, tú los recibas. Y cuando vienen a tu casa y te tocan y te dicen: oiga, quiero, sí, pásele, porque ahorita le voy a poner una arrastrada. Ahorita le voy a enseñar lo que dice la Biblia y cómo dice la Biblia. No es para eso. Dice: para que lo pongas por obra. Es decir, para que lo vivas. Para que lo pongas por obra en la tierra que vas a poseer, la tierra prometida, tu casa es la tierra prometida. Dice: y para que temas al Señor, tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te ordeno. Y fíjese cómo es esto: tú, se está refiriendo al varón, tú. Lo que yo te estoy hablando hoy es para ti, varón. Dice: para que lo pongas por obra, todos, para que obedezcas todos sus mandamientos, todos, no nada más los que te gustan. Todos.
y tus mandamientos. Pero lo primero eres tú, primera persona, dice, tus hijos. El siguiente nivel es tus hijos. Y el tercer nivel es tus nietos. A mí me dijeron, y yo pensaba, y tal vez el pensamiento de muchos, cuando tu hijo se casa, dice, ay, un problema menos. Y luego se casa el otro y, ay, ya casi la libro. Y se casa el tercero y dices, yo ya cumplí. Señor, yo ya cumplí. Y te dice el Señor, no, tú tienes otra responsabilidad. Tienes una nuera o tienes un yerno. Y luego vas a tener niños, nietos. Y la costumbre es, bueno, que vengan a mi casa para echarlos a perder. Porque aquí en casa los dejamos que hagan lo que quieran. Y cuando te enfadan, hija, ven por tu hijo. Pero la palabra de Dios dice que tú pongas en práctica los mandamientos de Dios. Y luego que se los enseñes a tus hijos, pero también dice, y a tus nietos. Si usted se fija, hay un impacto. Hay un impacto que se va de generación en generación. Y la cosa es, la realidad es que yo no fui impactado por un hombre responsable, trabajador. Bueno, si era trabajador, yo sabía que mi papá era muy trabajador, pero no era un hombre responsable. No fue un hombre que me enseñó los principios de ningún principio. O sea, yo no fui impactado por ese tipo de hombre, pero cuando yo vengo a la palabra de Dios, Dios me pone en el primer lugar, en el primer plano y me dice, tú tienes que cambiar tu vida, tienes que ser a la imagen de Dios, porque tú tienes que impactar la siguiente generación. Pero lo que tú siembres hoy va a impactar la siguiente generación y la siguiente generación. Y cuando tu hijo crezca y fue impactado por lo que tú sembraste en él, él va a impactar a su generación y a la siguiente generación. De tal manera que siempre vamos a estar impactando otras generaciones, más de una. Pero ¿esto qué beneficio trae? Esto tiene una bendición. Hay un beneficio al obedecer este mandamiento y ponerlo por obra. Dice la palabra también, para que te vaya bien y tus días sean prolongados. Dos cosas que todos queremos: que nos vaya bien. Que nos vaya bien en nuestro trabajo, que nos vaya bien en nuestra relación matrimonial, que nos vaya bien con nuestros hijos, que nos vaya bien en todo, en este mundo tan violento, con tantos problemas de todo tipo, que nos vaya bien. Pero no solamente eso, que nuestros días sean prolongados. Nadie se quiere morir. Levanta la mano a los que se quieren morir ya. Nadie se quiere morir. Ni nadie quiere que sus padres se mueran. Tiene 100 años la señora, el viejito, y anda que, bueno, todo le duele, ya no se puede valer por sí mismo y todo. Y los hijos se llegan y, pastor, ayúdeme a orar por mi abuelita, por mi mamá, porque mire, está muy grave y yo creo que no quiero que se muera. ¿Por qué no quieres que se muera? Y yo he pensado, la verdad que hace tiempo murió un amigo y yo decía, qué privilegio llegar con nuestro Dios y saludarlo, verlo de frente y decirle, Señor, al fin te conozco. Me imaginaba muchas historias, veía fotografías, en unas te ponían moreno, en otras rubio, en otras chino, en otras lacio, alto, bajo, bueno, de tantos, y yo no sabía cómo eras, y hoy te veo, Señor. Es un privilegio conocer a nuestro Dios. ¿A poco no cree que es un privilegio?
Y fíjese que es una de nuestras máximas, ir a la casa del Señor, pero no quieres. No, y que cuando estemos allá, que va a ser un privilegio, pero no te quieres morir. Mejor prefieres estar aquí en este mundo lleno de problemas, de conflictos. Pero hay una bendición cuando tú pones en práctica esto que dice Deuteronomio, que se prolonguen los días de tu vida, que se prolonguen los días de la vida de tus hijos, que se prolonguen los días de vida de tus nietos. Mis hermanos, tenemos un compromiso con nuestra generación, tenemos un compromiso con nuestros hijos, pero tenemos que modelar la palabra de Dios. ¿A cuántos les gusta el modelaje? Sí. Dice, no, ¿cuántos hubieran dicho, yo hubiera querido ser modelo de esos que aparecen en las revistas? Pues tú eres un modelo. Es un modelo. La enseñanza sin el modelo produce hijos rebeldes. La razón por la que viene la rebelión en tus hijos es porque en primer lugar nuestros hijos lo ven, te ven, y al verlo ellos conocen que hay un doble estándar de vida en ti, y eso les molesta. Por eso se rebelan, porque dicen, ¿cómo es posible que mi papá en la iglesia sea de una manera y aquí en casa sea de otra manera? Hace algunos años, un par de jovencitas, que su papá era pastor de casa de oración, me invitaron a tomar un café, me dijeron, Chava, queremos hablar contigo, ¿podemos invitarte a tomar un café? Le dije, sí, vamos. Y fui con estas dos jovencitas y me decían, fíjate que, ¿has notado que ya no vamos a la iglesia? Le dije, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es la razón? Me dice, es que no aguantamos a mi papá. Dice, lo vemos predicar y nos sorprende lo que dice, porque dice muchas cosas que en casa no vive, y eso nos molesta. Y él decía, no, es que mis hijas son muy rebeldes, ya no quieren ir a la iglesia. Pues ¿cómo van a ir si hay una doble moral? Hay un doble lenguaje. En segundo lugar, porque Dios ve lo que tú estás haciendo. Cuando Dios ve la enseñanza de tu palabra sin práctica de tu palabra, Él lo entiende como una hipocresía. Y después hay disciplina, mis hermanos. Sabemos que hay muchos hijos desobedientes. Y esos hijos desobedientes no son más que el resultado de padres desobedientes a su Dios. Y de ahí surge la necesidad de que los padres caminemos en integridad. Hay otro asunto de la paternidad de Elí que quiero mencionar. Sus hijos, dice la Biblia, se servían de manera egoísta de la carne ofrecida en sacrificio al Señor. Los sacerdotes podían hacer uso de esta carne, de esta ofrenda. Y estos hijos aprendieron a hacerlo de manera egoísta y sin que obedecieran a Dios y que sirvieran a la casa de Dios, sin que tuvieran el derecho. Ellos se servían y se servían de lo mejor y estaban profanando la ofrenda del Señor. Y especialmente lo hacían porque no conocían al Señor y tampoco tenían un carácter santo. Y lo peor, y lo que estaban haciendo, estaban deshonrando a Dios. Y también Elí estaba deshonrando a Dios
con su actitud permisiva. Y esto, mis hermanos, yo quiero hacer un énfasis en nuestra vida. Los hijos de Elí no honraban a Dios al profanar la ofrenda. Y Elí no hacía nada al permitir que ellos lo hicieran. En el versículo 29 dice lo siguiente: ¿por qué habéis desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que os mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y os habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En este pasaje, Dios cuestiona a Elí antes que a sus hijos. Dios no cuestiona a los hijos. Dios no les dice: ¿por qué están haciendo eso, muchachos? Sus hijos no lo conocían, pero Elí sí. Él era el sacerdote. Sus hijos son los que estaban profanando el sacrificio de Dios. Y Dios le dice a Elí, porque él era responsable, él era el padre: ¿por qué están pisoteando mi sacrificio? Dios está siendo responsable a Elí de la conducta de sus hijos y de su permisividad, porque él lo estaba permitiendo. Cuando llegamos a esta historia, podemos ver que hay una permisibilidad. Permitía, no hacía nada, había un silencio. Y viene lo que 1 Samuel 3, versículo 13 dice: yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha reprochado. ¿Cuál era el problema de Elí? No era tanto el problema de los hijos, porque los hijos no conocían a Dios y se les hacía bien fácil hacer lo que quisieran. Más adelante dice que incluso los hijos tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo, y que Elí no hacía nada. Lo que Elí estaba haciendo delante de Dios era grave. Dios no le reprocha la deshonra de los hijos, más bien lo que le reprocha es su silencio, es su permisibilidad. Y encontramos que la actitud de Elí es muy similar a la actitud de muchos de nosotros, de muchos padres de nosotros. Hay muchos padres que no dicen nada, guardan silencio. Y cada vez que nosotros permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios, porque lo que hacen nuestros hijos está deshonrando a Dios. Pero el problema no es de nuestros hijos, el problema es nuestro, que sí conocemos a Dios, que sí vamos a la iglesia, que sí levantamos las manos, que sí cantamos, que sí nos comprometemos con Dios. Y mire, nuestro silencio es un consentimiento, porque al callarnos estamos consintiendo con lo que nuestros hijos están haciendo. Una manera de deshonrar a Dios en nuestra función de padre es enseñando sin modelar. Y esto es más frecuente de lo que pudiéramos imaginar. Dios trae este señalamiento por la transgresión de los hijos de Elí al permitir un mal comportamiento. Seguramente que Elí, cuando estaban niños, les enseñaba, pero en algún momento dejó de enseñarle, porque los hijos, no hay un solo hijo que quiera sentarse a escuchar que tú le enseñes la Biblia cuando están pequeños. No hay uno solo. Todos quieren jugar. Todos quieren andar con su iPad, con los juegos que hay ahora.
te cuesta trabajo. Nuestros hijos, su tendencia es a desobedecer. Pero no solo es la tendencia de nuestros hijos, también es nuestra tendencia. Nosotros también tendemos a desobedecer. Después de la desobediencia viene la corrección. Cuando estaba niño, les comento que yo no tenía papá. Y tenía un amigo que en el barrio era el popis. Tenía un papá que tenía un excelente trabajo y tenían auto. Y un domingo fui a visitarlo, nos fuimos a la iglesia, a la misa de los niños a las 8. Y cuando salimos, me dice, mi papá nos va a llevar al Parque Alcalde. Y en aquel tiempo el Parque Alcalde era algo fantástico. Había un trenecito que se metía en un túnel y había unas lanchitas y se subía uno y había juegos, muchos juegos y bueno, era una fiesta ahí. Y yo no lo conocía. Y luego me dijo, vamos a ir. Y yo, qué buena onda. Y pues ya sabe, ¿no? No me lo despegaba. Y luego llegamos a su casa y luego dice el Señor, ¿quieres ir con nosotros? Y yo, sí. No, ni lo pensé, ¿verdad? Sí. Me dijo, ¿no quieres irle a pedir permiso a tu mamá? No. Yo dije, si le voy a pedir permiso, me va a decir que no. Dije, no es necesario. ¿De veras? No pasa nada. Yo le dije que iba a venir aquí se llamaba Adolfo, con Adolfo. Y el Señor dijo, bueno, pues vámonos. Nos subimos y nos fuimos. Mire, pues llegamos a su casa a las 9, ahí desayunamos y yo regresé a las 7 de la noche. Un día fantástico, mis hermanos. No lo olvido. Ay, fue fantástico. Nos subimos al trenecito muchas veces, a los resbaladillas, a los columpios, anduvimos corriendo, comimos ahí, nos subimos a las lanchas, nos mojamos. Bueno, fue un día espectacular. Pero cuando iba de regreso, ¿qué cree que iba pensando? Iba pensando, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Iba buscando qué mentira contarle. Que me secuestraron. Que, no sé, iba pensando y luego yo le dije, Dios mío, que no me pegue, que no me corrija. Porque mi mamá era bien dura. Sacaba una cuerda que tenía así gruesa de ixte, la mojaba y ven para acá, papá. Híjole, hermano. Yo estaba pensando y decía, no. Obviamente cuando todo el día para mi mamá fue una angustia, porque no encontraba su tesoro. O sea, no encontraba lo más valioso que tenía. O sea, ¿usted se puede imaginar eso? Una madre, así andaba angustiada, preguntando con todos los amigos, ¿no han visto a mi tesoro? No. Y cuando llegué, efectivamente, mis hermanos, hubo corrección, porque no obedecí. Y luego mi mamá me decía, en medio de los chicotazos me decía, me hubieras avisado. Y yo le decía, si te hubiera avisado no me dejas ir. Ya bueno, me pegó y luego ya me metí ahí a mi cuarto, estaba llorando. Y luego dije, pero qué padre me la pasé. Qué padre me la pasé. ¿Verdad? Siempre hay una corrección cuando desobedecemos. Elí no estaba cumpliendo con su función. ¿Ya se acabó? ¿Ya lo mochamos? ¿Ya lo mochamos? Levanten la mano los que no, para ver quién gana. Nosotros sí ya le mochamos, porque no fueron bien poquitos. Nosotros podemos ver el carácter de Elí
carácter pecaminoso. El resultado de los hijos de Elí fue el resultado de un carácter débil. Elí pecó porque tenía un carácter débil, porque se quedó callado, porque veía que los hijos estaban haciendo eso y no se atrevía a confrontarlos. Los hijos, cuando ya crecen, te cuesta trabajo decirles lo que está mal, porque se te ponen a brinco, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Qué me vienes a decir a mí si tú eras peor? Yo tengo un hijo que iba con mi mamá, ya no vive mi mamá, y le decía: abuelita, cuéntame cómo era mi papá cuando estaba joven. Quería tener argumentos para decirle: tú eras igual. Y yo le decía: sí, pero yo no conocía a Dios. Y mi hijo: pues yo tampoco. Pues tienes que conocerlo. No tenemos que quedarnos callados, porque ahí hay un problema cuando los padres se quedan callados. Y mire, muchas veces se quedan callados y le dejan la responsabilidad a la señora. Y la señora es la que está ahí orando, pero también es la señora que puede tener el honor de haber criado hijos conforme al corazón de Dios. Yo voy a terminar. Los padres deben ser los primeros en modelar valores cristianos en el hogar. Los padres son los que deben de comunicar amor, de que deben enseñar respeto, de que deben enseñar compasión, de que deben enseñar perdón. A nuestros hijos es muy importante enseñarles las doctrinas de nuestra fe, enseñárselos, pero modelándolos, porque crea más impacto lo que tú enseñas modelando que lo que tú enseñas con palabras. Los padres deben ser los promotores de la oración en casa. Los promotores. Los que le digan: a ver, ahorita es el tiempo de orar. Todos quedamos que a las 8 vamos a orar. No, pero es que espérame, estoy haciendo esto. No. Aquí vamos a orar a tal hora. Yo tenía unos amigos que eran 8 hijos y el papá era un albañil y andaba en su bicicleta el señor, y todas las tardes llegaba a su casa a como 6:30 con una bolsa de pan, y todos tenían que llegar a cenar a las 7, porque a las 7 se cenaba en su casa. Y a veces andábamos ahí jugando y decían los hijos: ¿qué horas son? Pues que 10 para las 7. Tengo que llegar. Y llegaban, y luego yo me les pegaba: yo te acompaño para luego seguir jugando. Y llegábamos y nos sentábamos allí a todos. Pero era algo, mire, todos los días a las 7, independientemente de dónde estaban, todos los hijos llegaban, porque era la hora de cenar con el papá. Y todos estábamos expectantes. Cuando terminaban de orar, porque daban gracias, todos nos dejaban ir. Yo me esperaba, porque pues yo era invitado, pero siempre habría una para mí. Yo decía: con lo que quede es suficiente. El padre es el promotor, debe ser el promotor de la oración en tu casa. Él es el que dice: aquí a las 8, a las 9, a las 10 oramos. Estén o estén. Nada que estén o no estén. No, estén o estén. Regla, obligatorio. La señora: no, es que déjame poner esta lavadora. No, la pones después, vente a orar. No, que déjame, que se me va a quemar los frijoles. Apágale y luego lo que continúe a las 9. Pero tú eres el responsable, varón. Debemos enseñarles, debemos leer la Biblia, enseñarles a orar juntos, enseñarles a nuestros hijos a confiar en Dios, y eso se logra a través de la oración y la lectura de la palabra. A pesar de la alegría que conlleva ser padres, enfrentamos desafíos, problemas. Ser padre en el mundo actual es un problema, es complicado, más complicado que nunca. Y nosotros como padres estamos llamados a ser un modelo en medio de esta cultura cambiante e irresponsable.
la sociedad nos empuja a competir, a buscar el éxito material y un valor personal. Pero mis hermanos, eso no es lo más importante. Dios no nos llamó a ser millonarios. Dios nos llamó a crear en nosotros la imagen del Señor, porque sin ella no podemos vivir de los privilegios de estar en la vida eterna a su lado. Porque además, cuando te mueras, ¿para quién va a ser lo que amasaste? No, que a ellos les cueste. Amén. Nadie es perfecto, hermanos. No hay un solo padre perfecto. Cada uno de nosotros hemos cometido errores en el camino. La paternidad está llena de momentos difíciles que nos desafían. Que nos desafían. Ser padre es un desafío. En este Día del Padre debemos reflexionar cómo honramos a nuestros padres. En Éxodo 20:12 hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. Honrar a nuestros padres implica más que simplemente obedecerlos. Es reconocer su labor. Como parte de nuestra celebración, les hago un llamado a todos los padres y a las madres que han tomado el papel de padres a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, a dejar de hacer o a no caer en el error que cometió Elí, que a pesar de ser un hombre que servía en la iglesia, tenía muchas deficiencias. Hoy yo quisiera que se pongan de pie. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Quisiera que oráramos por los padres que están aquí. Los padres que están aquí. Si están tus hijos, yo te voy a pedir que sus hijos pongan su mano sobre sus padres y que oren por ellos. Que oren por ellos. Tal vez tienes un padre que tiene muchos errores, pero yo no quiero justificarlos, pero sí quiero decir que es difícil ser padre, y más en nuestra generación. Yo te pido que ores por ellos para que Dios les dé sabiduría. Sabiduría para guiarte, para guiar tu familia. Si hay aquí alguna mujer que ha tomado el papel de padre porque su esposo lo abandonó, yo quisiera que también oráramos por ella. Si están aquí sus hijos, y si no, levante su mano y vamos a orar por usted. Mire, aquí hay varias. Vengan aquí al frente, por favor. Vengan aquí al frente. Le voy a pedir a alguien que tal vez venga solo, que venga y me ayude a orar por ellas. Hoy es un día especial. Honramos su labor. Honramos lo que ustedes hacen, su esfuerzo, su dedicación. Toca sus vidas, Señor. Cierre sus ojos. Ore por su padre, joven. Ora por tu papá. Pídele a Dios lo que tú quisieras para ti, que venga de parte de Él.
Oramos por estas mujeres, mujeres valientes que han tomado la responsabilidad de ser la figura que un hombre rechazó. Padre, bendice esta iglesia en este aniversario y bendice a cada padre que está aquí en este lugar. Bendícelos, derrama bendición, sabiduría, Padre. Derrama tu gracia sobre ellos. Derrama tu Espíritu Santo. Padre, que cada uno tome el reto y ponga en acción tu palabra y salga de aquí convencido de modelar el Evangelio. Modelar el Evangelio en su casa, con sus hijos. Porque los hijos siempre seguirán el ejemplo. Ellos son como ese árbol. Y el tamaño de un árbol, la altura que tiene un árbol, también es el tamaño de la sombra que deja caer. Y abajo están sus hijos, sobre esa sombra. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor, gracias. Qué bendición, Señor, poder imponer nuestras manos sobre papá, sobre estas mujeres que también tuvieron esa labor como si fueran los padres. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, separado